Un anciano desaliñado, cubierto con un abrigo viejo, cruzó la entrada del banco y proclamó en voz alta: «Este banco me pertenece». Las personas que se encontraban allí soltaron risas incrédulas y el personal de seguridad comenzó a acercarse con la intención de sacarlo. Sin embargo, cuando el hombre abrió el saco que cargaba, todos quedaron boquiabiertos. El sol de la tarde dibujaba sombras alargadas sobre las tranquilas calles de Laureles del Mar, un vecindario apacible donde raramente ocurría algo fuera de lo común. Pero ese día marcó una excepción. Las puertas del Banco Monterreal se abrieron con un crujido metálico y apareció un hombre mayor. Su rostro apenas se distinguía bajo la sombra de una visera desgastada, y su silueta encorvada soportaba un gran saco de tela tosca sobre un hombro. La bolsa mostraba signos evidentes del paso del tiempo y el uso continuo. Dentro del vestíbulo, los pocos presentes apenas desviaron la mirada hacia él, mientras que los empleados detrás de los relucientes mostradores compartían discretas sonrisas, como si se tratara de un chiste interno. Parecía más alguien que entraría pidiendo unas cuantas monedas que una persona dispuesta a hacer un depósito. Sin embargo, cuando llegó al centro del salón, alzó la cabeza dejando ver unos ojos cuya expresión resultaba difícil de descifrar, tal vez esperanza, o quizá algo más profundo. «Este banco me pertenece», declaró con una voz calmada, aunque su tono sonaba débil. El ambiente quedó en completo silencio por unos segundos, hasta que una leve carcajada rompió la tensión, seguida de otra más. Un guardia de seguridad esbozó una sonrisa, y uno de los empleados intentó disimular la suya. Incluso el gerente, vestido con un traje gris impecable, negó ligeramente con la cabeza, divertido por la escena. Pero aquella diversión no duraría mucho, y muy pronto todos se darían cuenta de que no se trataba de una simple broma. Las risas se expandieron por la sala como las ondas en un estanque, mientras una joven cajera, que no debía tener más de 25 años, se inclinaba hacia su compañera para susurrarle algo, intentando contener la sonrisa. El guardia de seguridad, un hombre corpulento cuya placa llevaba el nombre Ramiro, se cruzó de brazos y avanzó con paso firme. «Señor», dijo con voz grave y autoritaria, «me temo que está equivocado. Quizás debería sentarse un momento mientras contactamos a alguien que pueda asistirlo». El anciano no dio un solo paso. En lugar de eso, cambió el saco de hombro y lo dejó caer al suelo de mármol con un golpe seco, un sonido que hizo que las risas se apagaran de inmediato. «No estoy equivocado», afirmó con voz serena pero firme. «Este banco es mío». El gerente de la sucursal, un hombre de mediana edad llamado Mauricio Tapia, soltó un suspiro y avanzó con cautela. Estaba acostumbrado a lidiar con clientes difíciles, pero aquello era algo fuera de lo común. «Señor», dijo con tono amable y una sonrisa paciente, de esas que se ofrecen a un anciano desorientado, «con todo respeto, no creo que eso sea posible». «¿Tiene usted una cuenta con nosotros?». El anciano inclinó levemente la cabeza. Su rostro surcado por arrugas no permitía leer con claridad sus emociones. «¿Cuenta?». «Hijo, yo fui quien construyó este banco». Una risa suave y vacilante emergió de entre el público, sin fuerza ni convicción. Ramiro, el guardia de seguridad, se acercó un poco más, su mano ya muy cerca del cinturón. «Está bien, señor», dijo con voz firme. «Creo que ha llegado el momento de que nos diga qué hay dentro de ese saco». El anciano por fin esbozó una sonrisa, pero no era del tipo que tranquiliza a las personas. Era una mueca lenta, medida, cargada de recuerdos lejanos, y algo más. También cerró lentamente los dedos alrededor de la arpillera áspera, y al abrirla, algo en el ambiente cambió. Las risas se apagaron por completo y un silencio denso invadió el banco, cuando todos comprendieron que aquello que habían asumido sería solo un montón de cosas viejas, quizá algunas monedas sueltas, no era en absoluto lo que esperaban. Montones de billetes antiguos, ya descoloridos por el paso del tiempo, cubrían el suelo de mármol.
Eran fajos gruesos, atados con bandas de papel que llevaban impreso el primer logotipo del Banco Monterreal, un diseño que no se había utilizado en más de medio siglo. Luego, el anciano sacó un viejo libro contable. Su cubierta de cuero estaba cuarteada por la edad y las páginas, aunque amarillentas, aún se mantenían completas. Mauricio Tapia, el gerente del banco, parpadeó varias veces mientras contemplaba los billetes. Su expresión alegre se desdibujó por completo, y su boca quedó entreabierta. ¿Qué es esto?, preguntó, dando un paso hacia adelante. El anciano asintió despacio, como si hubiese estado aguardando justamente esa pregunta. Pruebas, dijo con sencillez. Pruebas de que yo construí este banco, de que era mío mucho antes de que naciera tu padre. Ramiro frunció el ceño, aunque permaneció inmóvil. No era banquero, pero hasta él podía notar que esos billetes eran auténticos. Mauricio tragó saliva con dificultad. Su mente se aceleraba. Eso es imposible, dijo, aunque el temblor en su voz lo traicionaba. Incluso si tuvieras dinero de hace décadas, no significa que conserves el libro contable original. El anciano lo interrumpió sin levantar la voz. Mi nombre está allí. Mauricio se quedó inmóvil por un segundo, luego se agachó con cautela y recogió el viejo libro, manipulándolo con cuidado. Pasó lentamente las páginas frágiles hasta que sus dedos se detuvieron. Sus ojos se alzaron, y miró al anciano con asombro. Carlos Quiñones, susurró. El anciano asintió con lentitud. Ese soy yo. Una mujer junto al mostrador soltó un jadeo, y un hombre cerca de la entrada murmuró algo apenas audible. Aquel nombre no les era ajeno, pertenecía al primer fundador del banco. Pero, no podía ser. Carlos Quiñones había desaparecido hacía muchísimos años. Todos lo creían muerto. Eso no es posible, dijo Mauricio negando con la cabeza. Carlos Quiñones tendría ahora más de 100 años. Los ojos del anciano brillaron con intensidad. Y sin embargo, aquí estoy. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Ya nadie reía. La atmósfera se volvió densa, como si una niebla espesa envolviera la sala. Nadie decía una palabra. Nadie se atrevía a moverse. El único sonido era el susurro de las páginas al pasar lentamente, una a una, mientras Mauricio revisaba los registros. Su rostro se volvía cada vez más pálido. Este libro tiene más de 60 años, murmuró, casi para sí mismo. Comenzó a hablar con una voz apenas más alta que un susurro. Este libro contable pertenece al anciano Carlos Quiñones, o al menos eso dice. Soltó una pequeña risa, sin humor alguno. Más antiguo que ese libro soy yo, añadió, ajustando su postura. Fundé este banco en 1948 con mis propias manos y lo dirigí hasta el día en que me lo arrebataron. Mauricio levantó la cabeza de golpe. ¿Se lo quitaron? Carlos asintió, sus dedos aferrados con fuerza al borde del saco. Me lo robaron. Me traicionaron. Me borraron de la historia. Miró lentamente a su alrededor, deteniéndose en el gran candelabro que colgaba del techo, en los relucientes mostradores, en el piso de mármol pulido. Construyeron todo esto sobre mis huesos, dijo con amargura. Ramiro carraspeó, incómodo. Muy bien, esto ya se está saliendo un poco de control, murmuró, lanzándole una mirada a Mauricio. ¿Quieres que llame a la policía? Pero Mauricio no contestó. Estaba demasiado absorto examinando el nombre en el libro contable, revisando las fechas, las firmas oficiales, las mismas que aparecían en los documentos enmarcados colgados en la pared detrás de él. Carlos Quiñones no era una leyenda. Era real. Y si ese hombre frente a él decía la verdad, no hace falta, dijo finalmente Mauricio con voz lenta y cargada de asombro. Volvió la mirada al anciano. Señor Quiñones, si de verdad es usted, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué desapareció? El anciano exhaló con fuerza,
sus labios apretados como si contuvieran una ira que llevaba años acumulada. Fui traicionado, repitió. Por mi propio socio de negocios, Juan Monterreal. Construimos este banco juntos. Se suponía que era mi amigo. Pero la codicia transforma a las personas. Un día, manipuló los documentos, convenció a la junta directiva de que yo ya no estaba en condiciones para liderar, y así, sin más, me apartaron. Borraron mi nombre. Arruinaron mi vida. Un murmullo comenzó a correr entre la pequeña multitud dentro del banco. Pero, eso fue hace décadas, susurró una mujer desde el fondo. Quiñones asintió con pesar. Luché durante años para recuperarlo. Peleé con todo lo que tenía, pero las puertas seguían cerrándose, y la gente simplemente miraba hacia otro lado. Hasta que un día, desaparecí. Porque eso era lo que querían, ¿cierto? Que yo simplemente desapareciera. Mauricio tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Y ahora has regresado? El anciano asintió otra vez. Sí. He vuelto. Sus dedos se aferraron al saco con más fuerza. Y estoy aquí para reclamar lo que me pertenece. Un escalofrío recorrió el ambiente. Ramiro cambió ligeramente su postura, visiblemente incómodo. Muy bien, señor, voy a tener que pedirle que... Carlos metió la mano dentro del saco una vez más. Hubo un jadeo colectivo. Una mujer, cerca de la entrada, dio un paso atrás. Ramiro, en un reflejo automático, llevó la mano a su funda. Pero lo que Carlos sacó no era un arma. Era una pila de documentos antiguos, amarillentos por el paso del tiempo. Papeles legales, con sellos notariales y firmas visibles. Mauricio dio un paso hacia adelante, con cautela. Mauricio tomó los documentos de la mano extendida del anciano. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas de texto y su expresión se endurecía con cada palabra que leía. Entonces, se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Dios mío, susurró. ¿Qué es? Preguntó Ramiro, aún en tensión. ¿Qué dice? Insistió, mirando a Mauricio, que alzó la vista y se encontró con la mirada de Quiñones. Estos papeles, tragó saliva, prueban que nunca vendiste el banco. Carlos asintió, con una expresión satisfecha. Exactamente. Mauricio negó con la cabeza, incapaz de creer lo que tenía frente a él. Si esto es auténtico, entonces mira los certificados enmarcados detrás de mí. Los que llevan el nombre de Monterreal e Hijos, la familia que ha manejado el banco por generaciones. Si esto es cierto, entonces este banco te fue arrebatado. La multitud comenzó a murmurar con más fuerza, la tensión se hacía cada vez más evidente. Carlos respiró hondo. Pasé toda mi vida tratando de demostrarlo. Y ahora, al fin, estoy aquí. Mauricio se irguió, su mente procesando lo que acababa de leer. Si esos documentos eran genuinos, y todo indicaba que sí lo eran, entonces Carlos Quiñones tenía un derecho legal sobre ese edificio, sobre todo el banco. Lo que significaba que, el verdadero dueño del Banco Monterreal era él. El verdadero dueño del banco estaba justo frente a ellos. Las mismas personas que minutos antes se habían burlado de él, ahora lo observaban en completo silencio, impactadas por la verdad que empezaba a revelarse. Sus expresiones cambiaron, la incredulidad dio paso a una creciente compasión. El peso del momento cayó sobre la sala como una tormenta que se avecina, densa y cargada. Pequeños susurros comenzaron a escucharse, murmullos cargados de incertidumbre y preocupación. Algunas manos temblaban mientras se pasaban las páginas amarillentas de los documentos. Cada firma, cada sello oficial, aceleraba el latido del corazón de Mauricio. Cada prueba reafirmaba lo que aquel momento significaba para ese hombre que, hasta hace poco, creían insignificante. Carlos permanecía completamente inmóvil. Su figura,
que al principio había sido vista como la de un anciano desorientado, ahora proyectaba una autoridad imponente. Había entrado como si fuera parte de un malentendido, un hombre venido del pasado que quizás solo buscaba atención. Pensaron que era un vagabundo confundido. Pero ahora, era mucho más que eso. Era una presencia poderosa. La encarnación viva de una verdad enterrada durante décadas. Una verdad que resonaba en cada rincón del banco, en los pisos relucientes, en los techos altos, en los candelabros elegantes, en cada rincón donde se había construido aquel lugar. Sueños robados. Un monumento a la mentira. Y el hombre que había sido apartado, olvidado, ahora estaba de vuelta. Mauricio, el gerente temporal, dejó escapar un largo suspiro mientras su mente giraba en un torbellino de pensamientos. Aquello no era simplemente un momento incómodo, ni la visita de un anciano con una historia difícil de creer. Era un acto de justicia retrasada. Si los documentos eran auténticos, y todo indicaba que lo eran, entonces la historia completa del Banco Monterreal estaba construida sobre una falsedad. Los empleados, que minutos antes contenían risas discretas, ahora se mantenían completamente en silencio. Sus miradas iban de un lado a otro, entre Mauricio y el anciano. Los clientes, que al principio apenas prestaban atención, ahora apretaban sus pertenencias con fuerza, como si de pronto se encontraran envueltos en algo mucho más profundo e importante de lo que podían comprender. El guardia de seguridad, Ramiro, se movía con visible incomodidad. Sus dedos permanecían cerca del cinturón, dudando si lo que aquella situación requería era autoridad o respeto. Afuera, el mundo seguía girando. Los coches cruzaban la avenida. La gente caminaba por la acera, sin tener idea de la gran revelación que estaba teniendo lugar en el interior de ese banco. Pero adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Carlos se agachó una vez más y sacó otro fajo de antiguos billetes de su viejo saco. Pasó sus dedos lentamente por encima del papel gastado, como si acariciara los recuerdos. Recordaba el tiempo en el que tuvo riqueza, poder y la confianza de todos. Un tiempo en el que era dueño no solo de un banco, sino de su destino. Y como todo eso le fue arrebatado. El peso de los años se apoyaba con fuerza sobre sus hombros, pero sus manos seguían firmes. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Había construido toda su carrera sobre la base de la confianza en los bancos, su historia, sus reglas, esas antiguas tradiciones que parecían inquebrantables. Y sin embargo, en ese instante, sentía como ese suelo seguro comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Tenía una decisión frente a él, podía decir la verdad, corregir lo que una vez se hizo mal y enmendar el pasado. O podía volver a enterrar la historia, silenciarla, como ya lo habían hecho antes. La sala continuaba en absoluto silencio. En algún rincón lejano, un reloj marcó la hora. El anciano no dijo nada. Esperaba. El ambiente en el interior del banco ya no era el mismo. La risa se había disipado por completo, dejando en su lugar una calma densa, cargada de significado. Una comprensión silenciosa flotaba en el aire, algo mucho más grande que cualquiera de los presentes acababa de salir a la luz. La verdad, una verdad enterrada durante décadas, pesaba en esa sala de mármol, como un eco del pasado que regresaba para reclamar justicia. Carlos Quiñones se mantenía inmóvil. Su rostro sereno, pero su presencia imponente. Había esperado toda su vida para este momento. No solo había venido a ser escuchado, sino a ser visto. Los ojos de Carlos Quiñones recorrieron lentamente la habitación, deteniéndose en cada señal de riqueza, las brillantes placas de bronce, los pesados escritorios de madera oscura, los candelabros colgando del techo, todo eso se alzaba sobre el suelo que alguna vez había sido suyo. Mauricio tragó saliva. Sabía exactamente lo que debía hacer. Las hojas que aún sostenía parecían pesar más que nunca, como si llevaran el peso de toda la historia del banco en sus bordes amarillentos.
Sin decir una palabra, se giró lentamente y caminó hacia la oficina del fondo. La junta tenía que ver estos documentos. Habría que llamar a los abogados. Pero justo cuando su mano tocó el picaporte, se detuvo. Sabía cómo iba a desarrollarse todo esto. Los actuales dueños del banco, la familia Monterreal, no aceptarían tan fácilmente. Dirían que fue un malentendido. Afirmarían que los documentos eran falsos. Y entonces comenzarían los juicios, los retrasos, las apelaciones, años de lucha en tribunales mientras la verdad, una vez más, se iba hundiendo en el olvido. Carlos Quiñones, quizás ya no tuviera tantos años por delante. Un murmullo suave se extendió entre los empleados. Algunos se miraban entre sí con incomodidad, otros con culpa. Pero todos sabían que, en ese instante, algo importante había cambiado para siempre. Algunos se miraron entre sí con incertidumbre. Luego, lentamente, una joven cajera, una muchacha llamada Mariana, dio un paso adelante. Se agachó y recogió con cuidado uno de los billetes descoloridos del montón a los pies de Carlos Quiñones. Lo miró durante un largo momento, con una mezcla de respeto y asombro, antes de colocarlo con suavidad sobre el mostrador. Como si fuera algo sagrado. Como si, por fin, el pasado estuviera siendo reconocido. Y entonces, como si ese pequeño acto rompiera el pesado silencio que se había instalado, otro cajero lo imitó. Y luego otro. Uno por uno, los empleados del banco dieron un paso al frente. Cada uno colocando una pieza del pasado de Carlos sobre el mostrador. Su prueba. Su reclamo. Su legado. Ramiro, el guardia de seguridad, cambió de postura. Pero esta vez no se interpuso. Su mano, que antes descansaba cerca de su cinturón, ahora colgaba relajada a su costado. Y le ofreció una leve inclinación de cabeza a Carlos, un gesto silencioso de respeto. El anciano observaba en silencio. Ya no tenía más palabras. Ya no quedaban batallas por pelear. Había venido con nada más que la verdad y el peso de demasiados años detrás de él. Y ahora, por primera vez en décadas, por fin, estaba siendo visto. Mauricio, el gerente temporal, finalmente habló. Su voz era baja, casi un susurro, más para sí mismo que para los demás. Esto no ha terminado. Y no había terminado. Pero había comenzado. Carlos Quiñones cerró los ojos por un instante. Y dejó escapar un suspiro largo, lento, profundo, como si al fin pudiera respirar de nuevo. Se giró y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran medidos, seguros. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. Porque por primera vez en mucho tiempo, Carlos Quiñones había ganado. Mientras el sol se ponía en el horizonte de laureles del mar, un nuevo capítulo comenzaba para el banco. Uno construido sobre la verdad, la justicia, y el coraje de un hombre para reclamar lo que una vez le fue arrebatado. Y esta historia nos deja una gran lección: la verdad puede ser enterrada, ignorada, incluso olvidada. Pero nunca deja de existir. Y cuando encuentra el valor de alguien dispuesto a defenderla, regresa con fuerza para reclamar su lugar. Nunca subestimes el poder de la verdad, ni el impacto de una voz que se niega a ser silenciada. Gracias por ver. Si esta historia resonó contigo, si despertó tu curiosidad o desafió tu forma de ver el pasado, únete a nuestra comunidad. Dale me gusta, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz importa. Y juntos, podemos desenterrar más historias ocultas. Porque muchas aún esperan ser contadas.